Buenos días. Buenos días, profe. Buen día, profe. Tenemos unos minutitos a el resto de sus compañeros y comenzamos. Buenos días a todos. Ya chicos, bueno, que tengan buen día todos. Y bueno, vamos a ir a empezar a ver ya el problema de maximización, que sería el problema primario del consumidor. Ya. Vamos a hacer ejercicios por ambos, por los dos métodos existentes, que uno que sería el método formal y el otro que sería su alternativa más corta. Ya. Ahí es relativo dependiendo de lo que les pida el profesor en cada uno de sus casos, test, ya, certámenes, pero aprenderemos a hacer los dos tipos. Entonces nos dan una función de utilidad, la cual está representada por esta función. Además nos dan un ingreso de 14.000 unidades monetarias, un precio de X, un precio de Y. Entonces nos piden primero determinar la senda óptima de consumo, las demandas marshalianas de cada bien, la función de utilidad indirecta, lo cual es nuevo ya que no lo hemos visto antes, ni siquiera en otro curso, ni en una ayudante anterior, así que nos vamos a detener acá. Y después evaluar cada función, o sea, obtener los óptimos, el nivel de utilidad y variaciones. Cómo cambia el óptimo y el nivel de utilidad cuando aumenta el precio de X, y lo mismo en la F cuando aumenta el ingreso. Entonces, comencemos con el ejercicio. Entonces, lo primero, planteamos, colocamos la información, aquí estaría nuestra función de utilidad, los datos anexos, que sería el ingreso, el precio de X y el precio de Y. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre, ya lo cual aquí no está, pero se los había comentado en la clase anterior, antes de hacer cualquier ejercicio primero se coloca el problema. Es decir, nos falta colocar aquí maximización de utilidad y colocamos esta función. Cuatro x un cuarto y 3/4 sujeto a una restricción sujeto a p de x por x más p de y por y. Y esto es igual al ingreso. ¿Es mi día está temblando?
Sí, está temblando. Sí, fue un temblor más o menos fuerte. Sí, largo más que nada. Igual duró su tiempo. Ya, pero todos bien, supongo, ¿cierto? Entonces, este sería el paso número 1. Antes de, sea cual sea el método que ustedes utilicen, ya sea el proceso formal, que sería con el lagrangiano, o el proceso corte, que sería el que hicimos la semana pasada, que era solo igualar pendientes. El paso número 1 es plantear el problema, ¿ya? Y siempre en este caso, que estamos hablando de maximización, se plantea de esa forma. Se plantea maximizar la función de utilidad, la cual va a estar dada por el ejercicio, y se colocamos como restricción nuestra restricción de presupuesto. Ya, ese sería siempre el problema de maximización, ya independiente del método que utilicemos. Entonces, ahora ya tenemos planteado esto, pasamos acá al paso número 2, ¿ya? El cual sería formar el Lagrangiano. Y a partir de ahí comenzamos nuestro proceso de maximización. Entonces el Lagrangiano es la función de utilidad, ¿ya? Menos o más, en realidad este signo no afecta mucho, lo pueden encontrar de las dos formas, ¿ya? Uno va a dar ambos lados de la función negativos, que al final multiplicando por menos uno vuelven a ser positivos, o ambos dan, o siendo positivo, ambos van a dar positivos. Así que cualquiera sea el signo que coloquen ahí, no les debería alterar en nada la función. ¿Ya? Ya, ahora menos lambda por la restricción de presupuesto. Pero la restricción de presupuesto debe ser eh, el planteamiento del ejercicio. ¿A qué te refieres? Ah, ya, perfecto. Está en EVA. La guía creo que está en EVA, si no me equivoco. La pauta no. ¿Ya? Pero el ejercicio está acá, por si acaso. Reiteramos, una función de utilidad. Nos está pidiendo el... Bueno, notan el ingreso, precio de X, precio de Y. De nada. Entonces, prosigamos acá abajo. Ahí justo está. Entonces, ya, el ingreso acá es importante que sea igualado a cero. Porque acá estamos restando a la función cero. ¿Por qué? Porque P de X por X más P de Y por Y es igual al ingreso, ¿verdad? Entonces, si esto lo igualamos a cero, nos va a quedar, es simplemente pasar la Y que está positiva al otro lado negativa. P de X por X más P de Y por Y menos ingreso, ¿verdad? Y esto es igual a cero. Es decir, cualquier cosa multiplicado por cero va a dar cero. Es decir, acá estamos multiplicando cero por lambda. Es decir, la función de utilidad no cambiaría. Ya esa es como la teoría de lo que estamos planteando. Queremos maximizar, pero colocándole una restricción, la cual no interfiera en nuestra función, ya que en sí esto va a dar cero. Ya eso es más que nada técnico. Ya, entonces, ahora vamos a multiplicar término a término, lambda por cada uno de estos términos. Por ende, acá nos quedaría nuestro planteamiento completo del Lagrangiano, el cual sería nuestra función de utilidad inicial menos lambda p de x menos lambda p de y más lambda ingreso. Recordemos que el signo va a ir interfiriendo en cada una de estas multiplicaciones. Menos por más menos, menos por más menos y menos por menos más. ¿Ya? Entonces, ya teniendo este paso listo, vamos a proceder a derivar parcialmente esta función tres veces. Una por x, una por y una tercera por lambda. ¿Ya? Entonces voy a borrar lo que está escrito para poder bajar. Entonces, vamos a estar acá. Y aquí estarían nuestras tres derivadas parciales. ¿Ya?
Entonces vamos a derivar con respecto a x primero. Derivamos la derivada de x un cuarto, sería esto, un cuarto x elevado a menos 3 cuartos, y el resto se conserva, que sería el 4 y el y 3 cuartos. 4 y el y 3 cuartos. Y ahora vamos a derivar el resto con respecto a x. Cualquier cosa que no tenga x es 0, es decir, la derivada de lambda p de y por y es 0, la derivada de lambda y ingreso es 0. Entonces nos queda derivar lambda p de x por x. La derivada de x es 1. Entonces nos quedaría 1 lambda p de x. Aquí estaría lambda p de x. Ahora vamos a trabajar esto un poquito para dejarlo con exponente positivo. Entonces vamos a simplificar el 4 con el 4 y pasamos al exponente positivo, es decir, va a ser 1 partido x 3 cuartos. Y esto lo vamos a multiplicar por y elevado a 3 cuartos. Entonces lo cual nos va a quedar el ingreso, o sea, y elevado a 3 cuartos dividido x 3 cuartos. Y todo menos lambda p de x. Ya tendríamos lista ya nuestra primera derivada parcial. Ahora vamos a proceder con la segunda, la cual sería por respecto al ingreso. Es lo mismo. Vamos a derivar lambda, o sea, perdón, el lagrangiano, con respecto a, perdón, y, no el ingreso, con respecto a y, el bien y. Entonces, vamos a derivar esto, y aquí conservamos el 4x, esto se conserva, 4x elevado a un cuarto, y vamos a derivar solo el ingreso elevado a 3 cuartos. Y su derivada sería 3 cuartos ingreso elevado a menos un cuarto. ¿Ya? Entonces lo mismo, vamos a trabajar esto un poquito. Ah, perdón, me faltaba lo otro. Ya vamos a derivar lo que tiene lambda con respecto a y. Es decir, todo lo que no tenga y, su derivada es 0. El lambda p de x por x es 0, el lambda ingreso es 0. Y lo que nos queda derivar es lambda p de y por y. La derivada de y es 1, por ende lambda p de y nos va a quedar como la derivada. Ya teniendo esto listo, vamos a proceder a trabajar y dejarlo en su mínima expresión. Simplificamos el 4 con el 4 y nos va a quedar 3, este lo pasamos a exponente positivo, es decir, 1 dividido ingreso un cuarto, y esto lo multiplicamos por x un cuarto. Entonces nos va a quedar, el 3 se va a conservar porque no podemos simplificarlo con nada, nos va a quedar 3 x elevado a un cuarto dividido y un cuarto, menos lambda p de y. Y nos vamos a la última derivada, que sería con respecto a lambda. Ya nuestro lambda vamos a derivar, es decir, todo lo que no tenga lambda va a ser 0. Nuestra primera expresión, que sería la función de utilidad, no tiene lambda, por ende es 0. Y ya, ahora vamos a derivar lambda p de x por x. Vamos a derivar con respecto a lambda, así que la derivada de lambda es 1, por ende p de x por x, menos p de x por x. Esta es nuestra primera expresión. Vamos con la segunda, que es menos lambda p de y por y. La derivada sería menos p de y por y. Menos p de y por y. Y nuestra tercera expresión sería lambda ingreso. La derivada sería solo ingreso. Entonces ya tendríamos nuestra tercera expresión. Aquí no es necesario hacer ajustes, ya que está todo lineal. Entonces ya tenemos nuestras tres derivadas. Ahora lo que tendremos que hacer es trabajar con la derivada 1 y la derivada 2. ¿Ya? Cada una las vamos a igualar a 0 y vamos a despejar lambda. ¿Ya? Ese sería como paso 2. Ya teniendo nuestras derivadas, vamos a trabajar con las derivadas de x e y, ambas igualándolas a 0. Entonces vamos a borrar esto y vamos a avanzar. Entonces tenemos nuestro paso siguiente, que sería igualar la derivada del lagrangiano con respecto a x igual a 0, y también la derivada del lagrangiano con respecto a y igual a 0, y despejar lambda. Ya ese es nuestro objetivo ahora.
Entonces planteamos esta igualdad, solamente reemplazamos esto por nuestra expresión que obtuvimos en la derivada anterior, la cual era y 3/4 dividido en x Profesor, 3/4. ¿Sí? ¿puedes repetir lo último? Que se me cortó un poquito. Sí, vamos a igualar cada una de las derivadas 1 y 2, que sería la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y, vamos a igualarlas a 0 y vamos a despejar lambda en cada caso. ¿Ya? Ah, Acá, ok. acá solo reemplazamos el dato que obtuvimos arriba, derivando, lo reemplazamos acá. ¿Ya? Que sería y elevado a 3/4 dividido x elevado a 3/4 menos lambda p de x. Esta fue la derivada con respecto a x. Y esto lo vamos a igualar a 0. Ya, lo mismo acá. Vamos a escribir la derivada de y, que sería esta expresión, le vamos a igualar a 0. ¿Ya? Y ahora vamos a despejar lambda en este caso y lambda en este caso. Entonces, partamos con respecto a x. Vamos a pasar esta expresión que es negativa al otro lado positiva. Entonces nos va a quedar esta expresión que sería y elevado a 3/4 dividido x elevado a 3/4 es igual a lambda p de x. El que está acá acompañando al lambda sería el p de x, el cual está multiplicando, por ende lo vamos a despejar pasándolo dividiendo. Entonces nos va a quedar nuestra expresión y elevado a 3/4 dividido p de x por x elevado a 3/4. Y este sería nuestro lambda 1. Vamos a colocar el lambda 1 para diferenciar, que viene de o lambda x. Ustedes pueden colocarle como lo identifiquen mejor. En este caso utilizaremos lambda 1. Ahora vamos con nuestra segunda expresión, con respecto a y. Ya tenemos nuestra expresión inicial, que sería la derivada con respecto a y, y la vamos a igualar a 0. Lo mismo, vamos a pasar esta expresión, que está negativa, al otro lado positiva. Y nos va a quedar la siguiente expresión. 3x elevado a 1/4 dividido en y elevado a 1/4. Y esto es igual a lambda por p de y. Y el p de y que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Ya entonces nos queda 3p de x, 3x elevado a 1/4 dividido p de y por y elevado a 1/4. Y este sería nuestro lambda 2 o lambda y. Ya, entonces ya teniendo este paso listo, teniendo el lambda 1 y lambda 2, o lambda x y lambda y listo, lo que vamos a proceder a hacer es igualar estas dos expresiones, ¿ya? Que sería nuestro siguiente paso. ¿Dudas hasta este momento? Si no hay dudas, proseguimos. Entonces ahora Profe, todo claro. ¿todo claro? Perfecto. Gracias. Entonces nuestro siguiente paso va a ser igualar lambda 1 con lambda 2. ¿Ya? Y esto sería equivalente a decir TMS es igual a la TSR. ¿Ya? Aquí nosotros partíamos la semana pasada. ¿Ya? Todo lo que hicimos anteriormente, despejando lambda, en cada caso, es principalmente para obtener una pendiente o una tasa marginal para cada uno. ¿Ya? Es decir, una relación entre la pendiente de la función de utilidad y de la función de la restricción de presupuesto. ¿Ya? Entonces, ahí estaríamos, lo que hicimos antes fue una relación entre ambas pendientes, por lo cual ahora las vamos a igualar. Y las vamos a igualar para obtener nuestra senda óptima de consumo, el cual sería nuestro gráfico, o sea, nuestra línea donde van a pasar todos los puntos óptimos, ya sin colocar una restricción de ingreso. Ya por acá van a pasar todas nuestras decisiones óptimas, ¿ya? Pero aquí esta puede pasar una por acá con un ingreso de, no sé, pongámosle 100.000, o podemos pasar por acá con un ingreso de 1.000, ya, o por aquí con un ingreso de 10.000. Ya no tiene un limitante, pero el cual el ejercicio lo pide. Nos dice un ingreso de 14.000. Entonces, a esta senda óptima que vamos a obtener acá, que aún no lo hemos explicado, vamos a tener que después limitarla.
¿ya? Pero la senda óptima de consumo quiere decir eso, que son todas las combinaciones de puntos óptimos considerando una relación de precios y utilidades marginales, ¿ya? O sea, en función de lo que a mí me gusta con respecto a su relación en el mercado, ¿ya? Pero sin considerar el ingreso, ya que es importante también, el cual nos va a delimitar lo alcanzable de lo inalcanzable. De lo contrario, uno siempre estaría en una función de utilidad lo más alta posible. ¿Y quien limita ese alcance? Sería la restricción de presupuesto. En sí el ingreso. Ya, entonces, procedemos entonces a igualar a lambda 1 con lambda 2 con el objetivo de obtener la senda óptima de consumo. Entonces reemplazamos el valor que obtuvimos en lambda 1 y en de lambda 2. Ahora, lo que nos queda por hacer es despejar x o y, lo que se haga más fácil. En este caso vamos a pasar multiplicando el y hacia allá, y lo mismo con el x. Lo vamos a pasar multiplicando hacia el otro lado, con el objetivo de dejar ambos igualados a 1, o sea, elevados a 1. ¿Por qué? Porque este que está dividiendo pasa multiplicando, se conserva la base y se suman los exponentes, es decir, ingreso elevado a 3 cuartos más 1 cuarto. Y esto es igual al ingreso, perdón, no es ingreso, es y elevado a 1. ¿Ya? 3 cuartos más 1 cuarto, 4 cuartos. Y 4 cuartos es 1. Entonces nos queda y dividido p de x. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo con respecto a x. Ya vamos a pasar en la x que está dividiendo al otro lado multiplicando. Conservamos base y sumamos exponentes. X elevado a 1 cuarto más 3 cuartos, que sería el que pasó multiplicando. Esto va a dar igual a x elevado a 4 cuartos, que esto es 1. Entonces vamos a conservar el resto. Sería x elevado a 1 dividido p de y. 3x dividido p de y. Y ahora vamos a despejar la y, ya que va a estar solita. Así que solamente pasamos multiplicando el p de x al otro lado. Y con eso ya vamos a obtener nuestra senda óptima de consumo. Entonces, y va a ser igual a 3p de x por x dividido en p de y. Entonces esa va a ser nuestra senda óptima de consumo. Nuestra decisión de precio, o sea, nuestra decisión de consumo, va a estar en función o va a pasar por esta función. Ya, o en algún punto de esta función va a ser nuestro óptimo. Ya, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Colocar un limitante, el cual va a ser nuestra derivada número 3. Ya, la cual, si nos damos cuenta, cuando derivamos con respecto a lambda, nos volvió a dar el ingreso, ya con signo negativo, pero sigue siendo el mismo ingreso, la función de ingreso. Ya que si nosotros, por ejemplo, pasamos, esto lo igualamos a 0, y pasamos al otro lado con signo diferente, y el p de x por x y el p de y por y, nos va a quedar exactamente la restricción de presupuesto original. A eso me refería con que daba lo mismo el signo inicial, este signo. Porque aquí nos hubiese dado al revés. Hubiese dicho p de x por x positivo, más p de y por y menos ingreso. Pero al fin y al cabo, como es una igualdad a 0, podemos cambiar el orden y vamos a estar exactamente igual. Entonces, vamos ahora a utilizar la derivada número 3 y aquí vamos a reemplazar nuestros datos. ¿Ya? Entonces, nuestra derivada número 3 sería menos p de x por x menos p de y por y más ingresos igual a 0. Entonces, acá vamos a pasar el p de x por x y el p de y por y al otro lado con el signo positivo. Entonces nos va a quedar nuevamente nuestra restricción de presupuesto, donde el ingreso es igual a p de x por x más p de y por y. Y ahora aquí vamos a reemplazar nuestra senda óptima de consumo. Aquí. Nuestra SOP. Y acá teníamos que nuestra senda óptima de consumo nosotros habíamos despejado y, así que esta y la vamos a cambiar por nuestra senda, la cual está acá. Ya, la reemplazamos y nos queda ingresos igual a p de x por x más p de y por nuestra expresión, que sería 3 p de x por x dividido p de y. El p de y se simplifica
Y nos queda 3p de x por x, y acá tenemos otro p de x por x, así que se pueden sumar. Así que nos quedaría en total ingresos igual a 4p de x por x, y ahora nos queda despejar la x. Lo cual sería de pasar dividiendo el 4p de x. Perdón, el 4p de x. Y nos queda ingreso dividido 4p de x es igual a x. Y esta sería nuestra demanda marshalliana de x, o demanda ordinaria, la cual nos va a dar, ¿cuánto va a ser? Nos va a decir cuánto vamos a consumir de x, considerando el ingreso y el precio del bien. ¿Ya? Ya teniendo lista nuestra demanda marshalliana de x, lo que tenemos que hacer es reemplazar esta función en la senda óptima de consumo, con el fin de obtener nuestra segunda demanda. Y entonces acá tendríamos nuestra senda óptima de consumo, a la cual vamos a reemplazar la demanda ya obtenida. Entonces aquí estaría nuestra senda, y ahora esta x la vamos a reemplazar por la demanda obtenida rayada. Entonces nos va a quedar y es igual a 3p de x dividido p de y, que sería todo lo que acompaña a la x, por nuestra nueva marshalliana, que sería ingreso dividido 4p de x. Entonces ahora vamos a simplificar el p de x con el p de x, y ahora vamos a tener que solo multiplicar, ya que no tenemos otra simplificación de por medio. Entonces nos va a quedar 3 ingresos dividido en 4p de y. Y ahora esta sería nuestra demanda de y. Y ahora tenemos que escribirla formalmente. Entonces tendríamos que escribir esta expresión para la marshalliana de x y esta expresión para la marshalliana de y, la cual se lee x en función de p de x, p de y y el ingreso va a ser igual al ingreso dividido en 4p de x. Y esa sería la marshalliana de x. Ahora y en función de p de x, p de y y el ingreso va a ser igual a 3 ingresos dividido 4p de y. ¿Ya? Entonces ahora, ya teniendo listas estas dos marshallianas, podemos fácilmente obtener nuestro óptimo de consumo tanto de x como de y. Entonces, antes de proceder a eso, bueno, esto ya sería el ejercicio, la pregunta A y B, contestadas de una. ¿Por qué? Porque la pregunta A nos estamos pidiendo la senda óptima de consumo, la cual obtuvimos acá. ¿Ya? Esta sería nuestra pregunta A, que obtuvimos nuestra senda óptima de consumo. La pregunta D nos estaba pidiendo las demandas marshallianas. Las marshallianas están aquí, ya completadas. Entonces ahora pasaríamos a la C. La C nos estaba pidiendo una función de utilidad indirecta. Ya nosotros tenemos inicialmente una función de utilidad, ¿verdad? La cual está en función de unas cantidades que se consumen de X y una cantidad que se consume de Y. Y en función de esas cantidades nosotros vamos a tener un determinado nivel de utilidad. Ya, entonces, para utilizar esta función, sí o sí, o para conocer el nivel de utilidad que voy a recibir, sí o sí tengo que saber la cantidad consumida de X y la cantidad consumida de Y. ¿Ya? Pero la ventaja que ahora nosotros podemos hacer y aplicar conociendo nuestras demandas marshallianas es que en esta función podemos reemplazarlas, ya que esto, que sería nuestra marshalliana de X, nos está dando el nivel óptimo de consumo de X, ¿ya? Pero considerando variables distintas, ¿ya? Es decir, el ingreso y el precio de cada bien, es decir, el precio de X para X y el precio de Y para Y. ¿Ya? Entonces, esto representa a la cantidad consumida de X. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a obtener indirectamente la cantidad de utilidad percibida sin conocer las cantidades consumidas de X y de Y, sino que vamos a utilizar las marshallianas para obtener esta información, ¿ya? Y así conocer el nivel de utilidad en función del precio de X, el precio de Y y del ingreso. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos nuestra función de utilidad inicial, que es la que nos dio el ejercicio, y acá vamos a reemplazar la X
por la marchaliana de X y la Y por la marchaliana de Y. Al momento que uno realiza ese cambio, el nombre de nuestra función cambia. Ya no podemos decirle utilidad, sino que tenemos que cambiar la U por V, que significa función de utilidad indirecta. Y en vez de colocar la cantidad, o sea, X, Y, que sería la cantidad consumida de X y la cantidad consumida de Y, debemos colocar nuestras nuevas variables, que sería precio de X, precio de Y el ingreso. Y ahora sí procedemos a reemplazar. Entonces tenemos 4, que sería lo que nos está inicialmente en el ejercicio, por X. Es decir, vamos a reemplazar por la marchaliana de X, que sería Y dividido 4P de X, y todo esto elevado a un cuarto. Ya, eso es importante, los paréntesis. Un paréntesis y todo elevado a un cuarto. Lo mismo para Y, vamos a reemplazar la Y por nuestra marchaliana de Y. Entonces nos va a quedar entre paréntesis 3 ingresos dividido 4 PDI. Y todo elevado a 3 cuartos. Entonces ahora vamos a tener que trabajar esta expresión y simplificarla lo más posible. Entonces vamos a sacar los paréntesis. Entonces recordemos que todo lo que está dentro del paréntesis, cada uno de los numeritos está elevado a un cuarto. Lo mismo acá, cada uno de los numeritos que está dentro del paréntesis de ahí está elevado a 3 cuartos en este caso. Entonces ahora nos queda ingreso elevado a un cuarto dividido 4 elevado a un cuarto por P de X elevado a un cuarto. Para la Y vamos a aplicar lo mismo. 3 elevado a 3 cuartos, el ingreso elevado a 3 cuartos, dividido en 4 elevado a 3 cuartos por P de Y elevado a 3 cuartos. Y ahora vamos a simplificar todo lo que se pueda simplificar. ¿Ya? Por ejemplo, que tenemos acá el ingreso. El ingreso se conserva la base, se suman exponentes. 3 cuartos más un cuarto nos va a dar Y elevado a 1. Ya recordemos que este es 4 cuartos y 4 cuartos es 1. El 3 se conserva porque no hay otro 3. Y el 4 es lo mismo. Conservamos la base y sumamos exponentes. Un cuarto más 3 cuartos nos va a dar 4 elevado a 4 cuartos. Que es lo mismo que 1. Ya sea 4 elevado a 1. Y el precio de Y y el precio de Y no van a cambiar. Ya no hay nada más que hacer. Entonces reescribimos la función y nos va a quedar 4 ingresos por 3 elevado a 3 cuartos dividido 4 P de X elevado a 1 cuarto por P de Y elevado a 3 cuartos. Y aprovechamos acá, simplificamos el 4 con el 4, ya que nos sirve, ya que son el mismo número, así que uno está multiplicando y el otro está dividiendo, por ende se pueden simplificar. Entonces ahora nos volvemos a reescribir la función y nos va a quedar que nuestra función indirecta de utilidad va a ser igual a 3 elevado a 3 cuartos por Y dividido P de X elevado a 1 cuarto por P de Y elevado a 3 cuartos. Ya, por si no se ve, lo voy a escribir acá. 3 elevado a 3 cuartos ingreso dividido P de X 1 cuarto por P de Y elevado a 3 cuartos. Ya, entonces este sería el método formal para realizar el proceso de maximización. Ya es un poco más largo, pero es el oficial, el formal. ¿Ya? ¿Dudas al respecto? Antes de proceder a reemplazar, graficar y cada uno de los casos que nos coloca el ejercicio. Porque ya en cuanto a función y despejar no hay que hacer más. Ya tenemos nuestras 3 funciones que nos estaban pidiendo. Sería marchaliana de X, marchaliana de Y y función de utilidad indirecta. Teniendo eso listo, tenemos que solo evaluar. La formalización del ejercicio corresponde a hacer, por lo menos yo no entiendo cómo puede ser realizar el ejercicio de proceso formal, es decir, con este método, y respondiendo a la pregunta, es decir, dando a conocer la respuesta, por ejemplo, no podemos decir aquí la marchaliana de X es esto solamente. Aquí, esto. No, tiene que ser una representación formal, es decir,
así, colocando sus variables y como, sí, la pauta se va a subir terminando la ayudantía, subo la pauta. ¿Ya? Cuando les pidan una representación formal, tienen que hacer la forma por el método formal, que sería con el lagrangiano, y terminando con una presentación formal de cada marshaliana y de la función de utilidad. Es decir, así. Porque esto es lo mismo que está acá con esto de acá. Son relativamente lo mismo. Pero acá estamos considerando las variables que utilizan para el cálculo y acá no. Acá solo decimos que el ingreso es igual a 3, perdón, que el consumo de I es igual a 3 veces el ingreso dividido 4 veces el precio de I. ¿Ya? Pero una representación formal sería esta. ¿Ya? Es decir, el ingreso en función de precio de X, precio de Y y el ingreso va a ser igual a 3 veces el ingreso dividido en 4 P de Y. Lo mismo acá. La representación formal de la marchariana de X es X en función de P de X, P de Y el ingreso va a ser igual a Y, que sería el ingreso dividido en 4 P de X. ¿Ya? Lo mismo se aplica para la función de utilidad indirecta. Tenemos que la función de utilidad indirecta o el nivel de utilidad en función de precio de X, precio de Y, el ingreso va a ser igual a 3 elevado a 4 tercios por Y dividido en P de X elevado a un cuarto por P de Y elevado a 3 cuartos. ¿Ya? Esas serían las notaciones formales para cada una de las funciones. ¿Ya? Entonces, ahora el ejercicio D nos está pidiendo evaluar, ya con la información que nos daban en un inicio, con un precio de X de 20, con un precio de Y de 35 y un ingreso de 14.000. Entonces, acá vamos, escribimos nuestras funciones. Está nuestra marchaliana de X, nuestra marchaliana de Y y nuestra función de utilidad indirecta. Ya. Entonces vamos a evaluar. Recordemos que acá nosotros escribíamos P de X, acá P de Y. Oh, me quedó súper feo eso. Acá escribíamos P de Y y acá el ingreso. Y ahora vamos a tener que contextualizar cada dato. Es decir, ¿cuánto es el precio de X? El precio de X lo voy a reemplazar por 20. ¿Por cuánto voy a reemplazar el P de Y? Lo voy a reemplazar por 35. ¿Y por cuánto voy a reemplazar el ingreso? Por 14.000. Esos eran los datos que nos daba el ejercicio. Y ahora vamos a proceder a reemplazar en la función los mismos datos que puse aquí. Es decir, el ingreso lo voy a reemplazar por 14.000. Aquí está. El P de X lo voy a reemplazar por 20 y acá está. Entonces, si realizo esta operación, va a dar que el resultado es 175. Es decir, el consumo óptimo para esta persona del bien X es 175 unidades. Aplicamos exactamente lo mismo para Y. Vamos a reemplazar el precio de X por 20, el precio de Y por 35, el ingreso por 14.000, ya, y reemplazamos solamente 3 por 14.000 dividido 4 por 35. Si resolvemos esta función, nos va a dar que el resultado es 300. Es decir, el consumo óptimo para esta persona son 175 unidades de X y 300 unidades de Y. Ya, llegando a este punto, recordemos que tenemos una forma de ratificar todo el desarrollo. ¿Ya? Por ejemplo, ya hicimos varias páginas de cálculos. Entonces, para garantizar de que todo lo que hicimos está bien, yo les recomiendo siempre comprobar, porque no cuesta nada, es un desarrollo súper cortito que da mucha información de todo lo que hemos hecho antes. Es decir, vamos a utilizar nuestra restricción de presupuesto. Voy a colocarle acá un asterisco para que sea el óptimo, ¿ya? Entonces, acá nosotros vamos a reemplazar los datos, es decir, 20 por el X óptimo, que sería 175,
más 35 por nuestro I óptimo, que sería 300, debe ser igual a 14.000. Ya esto se debe cumplir, y si se cumple quiere decir que estamos en lo correcto, y en este caso sí se cumple. Ya por ende estaríamos cumpliendo con esta igualdad, y al cumplir con esta igualdad ya sabemos que satisface totalmente nuestro problema. Entonces ya tendríamos lo que es cantidades, listo y listo. Nos falta determinar el nivel de utilidad. Para ello tenemos dos métodos. Ya, uno que sería utilizando las funciones que trabajamos y conseguimos, lo cual sería utilizando la función de utilidad indirecta, ya lo cual es lo más recomendado. Y sería la otra que sería solamente reemplazar el 175 y el 300 en nuestra función de utilidad. Ya, que este sería 4x elevado a un cuarto, si no me equivoco, y 3 cuartos. Si reemplazamos de las cantidades, es decir, 175 y 300 en esta función, vamos a obtener nuestro nivel de utilidad, ¿ya? Y que va a ser exactamente lo mismo si yo reemplazo los valores del precio de X, precio de Y y el ingreso en nuestra función de utilidad indirecta. Son dos formas, este sería el método 1 y este sería el método 2. ¿Ya? Es decir, el método 2 es el que ustedes han trabajado en micro 1 y el método 1 es el que van a utilizar desde ahora en adelante. ¿Ya? Pero son los dos, de las dos formas se llega exactamente a lo mismo. De hecho, para comprobar que esta función está buena, es decir, que se haya despejado bien y reemplazado bien, les recomiendo igual comprobar con el método 2. Ya, es decir, teniendo las marshallianas y los resultados, podemos reemplazar en nuestra función de utilidad para obtener nuestro resultado, o sea, nuestro nivel de utilidad deseado. Y este debe ser exactamente el mismo que vamos a obtener acá, con nuestra función de utilidad indirecta. Y si no, es porque hay un error al haber calculado la función de utilidad indirecta o netamente en el desarrollo de cada una de las funciones. Es decir, aquí haber multiplicado mal o acá multiplicado mal. O que ya sería un problema más de fondo, lo cual significaría un error más grave, que netamente las demandas marshallianas están mal calculadas. Es decir, que llegaron mal a una marshalliana o que reemplazaron mal aquí en los cálculos de las marshallianas, ¿ya? Lo cual los va a llevar a un error directamente, ¿ya? Pero lo bueno es ir comprobando. Entonces, en este caso, nos vamos a quedar con el método 1. Para que valga la pena el esfuerzo de haber calculado nuestra función de utilidad indirecta, en realidad. Y lo cual, lo bueno que nos da la función de utilidad indirecta es que ahora podemos calcular el nivel de utilidad para cualquier punto, ya para cualquier ingreso, para cualquier P de X y para cualquier P de Y, sin ni siquiera saber cuánto se va a consumir de X ni cuánto se va a consumir de Y. Uno ya va a saber cuánto va a ser el nivel de utilidad óptimo alcanzado. Por ejemplo, aquí podemos saber cuál sería el nivel de utilidad si el precio de X se triplica, sin saber esta parte de acá. Ya nosotros perfectamente nos podríamos saltar el cálculo del X óptimo y el Y óptimo y solo determinar el nivel de utilidad. Ya, lo cual va a estar correcta, o sea, vamos a llegar al dato, pero no va a faltar complemento, porque no vamos a saber cuánto se consume de X ni cuánto se consume de Y. Por ende, al querer graficar, nos va a faltar información, pero de querer lo podemos hacer. Ya, esa es la ventaja de nuestra demanda, de nuestra función de utilidad indirecta, la cual ahora, entendiendo estos tres, que sería la marshalliana de X, la marshalliana de Y y la función indirecta de utilidad, no necesitamos calcular otras funciones para obtener la información que nosotros necesitamos, ya, porque vamos a obtener las cantidades tanto de X como de Y para cualquier ingreso, para cualquier P de X, para cualquier P de Y, ya independiente de lo que pase con esos valores. Y lo mismo para el nivel de utilidad. Vamos a obtener el nivel de utilidad asociado para cualquier precio de X, para cualquier precio de Y y para cualquier nivel de ingresos. Lo cual lo vamos a delimitar, lo delimita el ejercicio o netamente nosotros mismos. Entonces ahora vamos a reemplazar en nuestra función indirecta de utilidad los datos, es decir, el precio de X, el precio de Y y el ingreso.
Y vamos a obtener que 3 elevado a 3 cuartos por el ingreso, que sería 14.000, dividido en P de X elevado a un cuarto, que sería 20, por el precio de X, 35 elevado a 3 cuartos. Y el resultado de esto nos va a dar 1048,72 útiles. ¿Ya? Entonces, ya teniendo nuestros tres datos, es decir, el consumo de X, el consumo de Y y el nivel de utilidad, vamos a tener que graficar. ¿Ya? Entonces, vamos a graficar acá abajito. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que no nos puede faltar ningún dato. Bueno, no se ve mucho el eje, pero... a ver si vamos a hacerlo con rojito. Entonces aquí va a estar nuestro gráfico. Entonces, datos que no pueden faltar. Eje de corte. Este corresponde al ingreso real de Y y este al ingreso real de X. ¿Ya? Que es el ingreso real, es la máxima cantidad que se puede consumir de cada bien. Es decir, el ingreso dividido por P de I. Es decir, si nosotros gastáramos todo nuestro dinero en I, vamos a poder consumir como máximo 400 unidades. Y acá lo mismo. Pero con respecto a X, ingreso dividido en P de X. Es decir, todo lo máximo que podemos consumir del bien X, lo cual es 700. Entonces, ya teniendo nuestros ejes de corte, vamos a proceder a graficar. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar nuestros puntos, lo cual sería X, el consumo óptimo nos dio 175, y el consumo óptimo de Y nos dio 300. ¿Ya? Entonces, vamos a proceder a colocar el puntito correspondiente a nuestra restricción de presupuesto, y a partir de aquí vamos a sacar nuestra función de utilidad. ¿Y esta utilidad de cuánto es? Es de 1048,72 útiles. ¿Ya? Entonces, esos son valores obligatorios dentro de un gráfico. Los óptimos de cada bien, el nivel de utilidad, los ejes de corte y obviamente los nombres de cada eje. El eje que se llama y el eje de X como X. ¿Ya? Entonces ya tendríamos listo nuestro ejercicio inicial, ¿ya? Sin cambios, sin nada, ¿ya? Entonces, ese sería el método formal, ¿ya? El método por el Lagrangiano. Ya es un poquito más largo, sobre todo el planteamiento inicial, que es un poco, en realidad es bastante fácil confundirse, ¿ya? Pero por eso en realidad, no sé, yo prefiero utilizar el otro método que es un poquito más corto, que es el método directo, ¿ya? Pero ustedes tienen que aplicar el que el profesor les diga. Ustedes pueden preguntarle cuál método pueden utilizar y en función de eso de realizar el ejercicio, ¿ya? Pero ambos métodos llegan a exactamente lo mismo, ¿ya? Este método es un planteamiento inicial un poco más largo, pero igual llegamos a esto, que sería igualar nuestras TMS con la TSM. La verdad yo prefiero omitir los 10 minutos y salir 10 minutos antes, ¿ya? O en realidad hasta lo que nos dé la ayudantía, ya que pretendo hacer ahora el otro ejercicio por el método corto, por decirlo de alguna forma, y listo, sería la ayudantía de hoy, ya que eh, lo otro, la idea es que lo realicen ustedes vayan saltando de la mano. ¿Ya? Pero o si ustedes desean break, me lo pueden decir y podemos hacer el break, no hay problema. Pero en lo personal preferiría la opción de salir 10 minutos antes. No sé, ustedes díganme si prefieren el break o los 10 minutos antes. Pero de momento tenemos que seguir con el ejercicio para dejarlo ok. Entonces, nosotros quedamos en el ejercicio D, el cual nos estaba dando, reemplazamos los datos, llegamos a este grafiquito. Entonces el ejercicio siguiente nos dicen que el precio de X cambia. ¿A qué se refieren cuando dijimos lo para después? O sea, ¿quieren los 10 minutos o...?
Yo no tengo ningún problema con los 10 minutos. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, procedemos entonces con el ejercicio. Tenemos el P de X, que sería 26, ya que es nuestro nuevo precio, ya que dice que el precio de X aumenta en 6 unidades monetarias, es decir, pasó de 20 a 26. Entonces, ahora vamos a tener que calcular el ingreso, perdón, el consumo de X, el consumo de Y y nuestro nivel de utilidad. ¿Ya? Entonces, reemplazamos. Aquí solamente tenemos que reemplazar. Esa es la ventaja de hacer todas las funciones lo más genéricas posible. Es decir, si por ejemplo nosotros acá para, entre comillas, ahorrar tiempo, reemplazamos acá al inicio, aquí por ejemplo colocamos los precios, es decir, el ingreso lo reemplazamos por 14.000 y el precio de X por 20 y el precio de Y por 30 con el fin de dejarlo como con numerito y así como un poco más acotado, ya que en cierto modo matemáticamente lo va a facilitar mucho, ya que podemos simplificar varias cosas antes, nos va a limitar demasiado nuestras funciones a esos precios. Es decir, si nosotros queremos calcular ahora un nuevo óptimo con un nuevo precio de X, ya tendríamos que hacer todo el proceso de nuevo. Ya, es decir, plantear un lagrangiano, realizar el problema de maximización y obtener nuestras nuevas demandas. ¿Ya? Por ende, lo ideal es siempre trabajar todo algebraicamente. Y al final, ya cuando tenemos todo despejado, ahí empezamos a reemplazar. ¿Por qué? Porque así ahorramos mucho más tiempo. ¿Ya? Y el trabajo lateral, por decirlo de alguna forma, o el trabajo largo, lo damos solo una vez, que sería solo una vez trabajando algebraicamente y después es solo reemplazar en nuestras funciones finales. ¿Ya? Entonces ahora vamos a solamente, en vez de reemplazar por 20, vamos a reemplazar por 26 en nuestra marchelena de X. Entonces es 14.000 dividido 4 por, en vez de 20, por 26. Y esto nos va a dar un consumo de 134,62. Vamos a hacer exactamente lo mismo para Y. Es decir, en vez de 20 por 26. Pero cabe destacar que acá no teníamos un P de X. Ya, es decir, el consumo del bien Y no depende de los cambios en el precio del bien X. Ya, por ende podríamos asumir que son bienes no relacionados. Ya es como decir que eh, que porque cambia el precio del pan, es muy probable que el precio de un auto no vaya a afectar en nada. Ya no tienen una relación. Como si, por ejemplo, sería en el caso de la mantequilla, por ejemplo, en el cual son bienes que sí tienen una relación y es muy probable que si afecta el bien de uno, el precio de uno, va a afectar el consumo de otro. ¿Ya? O por ejemplo el café y el azúcar, ¿ya? Otros ejemplos de ese índole. ¿Ya? Pero este serían bienes no relacionados. Estos corresponderían a, no sé, un celular y un alfajor. Que independiente de lo que pase con el precio de cada bien, no hay una relación en sí. Entonces no se afectan uno al otro. Entonces acá podemos ver que no tiene la marchelena de I no está en función del precio de X, por lo tanto su consumo no va a cambiar. Va a seguir siendo 300. Pero ahora sí vamos a tener que calcular el nivel de utilidad para este punto, el cual sí va a ser afectado. ¿Por qué? Porque el nivel de utilidad sí está en función del precio de X. Entonces, en vez de dividir por 20, vamos a tener que dividir por 26 elevado a un cuarto. Y esto nos va a dar una utilidad más pequeña. ¿Y por qué más pequeña? Porque ahora generamos un cambio en nuestra función. ¿Ya? Inicialmente nosotros estábamos acá, en la línea roja. Bueno, voy a hacer aquí inicio y final para que no me quede tan chueca y no se vea tantas rayas. Y vamos a pasar a la que voy a destacar con azul. ¿Por qué pasamos acá? Porque el precio de X aumentó, ¿ya? Y por ende, ahora vamos a tener el ingreso real cambió. Y ahora como máximo no puedo consumir 700 porque el bien era más caro. Es decir, nuestro ingreso dividido precio de X, este precio aumentó. Es decir, toda esta expresión disminuyó.
¿Por qué? Porque ahora, al ser más caro, yo tengo el mismo dinero. Por ende, puedo consumir menos unidades que antes. Es decir, antes podía consumir 700, ahora como máximo voy a poder consumir 538. Es decir, aquí se hizo una rotación en el eje X, ¿ya? Pasamos de la restricción de presupuesto roja a la restricción de presupuesto destacada con azul, ¿ya? Entonces ahora vamos a tener que buscar el óptimo para este punto, para esta restricción de presupuesto, la azul, ¿ya? Por ende, al estar más cerca del origen, el nivel de utilidad asociado va a ser menor, ¿ya? Entre más cercanos del origen, nuestra curva de indiferencia, menor va a ser el nivel de utilidad asociado. Ya antes nosotros estábamos por aquí, ¿cierto? En esta función de utilidad, por ejemplo, la cual era de 1000 y fracción. Pero ahora tuvimos como el precio de X se hizo más caro, vamos a tener que contraer nuestra restricción y vamos a tener que ajustarnos a nuestra nueva realidad, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y por ende vamos a tener que consumir menos cantidades de X y por ende ser un poquito menos felices. ¿Ya? Y aquí se refleja con un nivel de utilidad menor. ¿Ya? Entonces, ya tenemos aquí igual. Es importante mostrar el cambio. Gráficamente los mismos datos. El eje de corte inicial, el eje de corte final para cada una de las restricciones de presupuesto. ¿Ya? Acá no es necesario que ustedes coloquen el punto óptimo inicial, sino que solo que muestren el desplazamiento, es decir, esto, que pasamos de la roja al azul, y el azul va a ser nuestra nueva función de utilidad óptima, graficamos el punto y la curva de utilidad correspondiente, nuestra curva de indiferencia. Y con eso estaría completo el gráfico. Y es importante igual esto, el eje de corte. Y el nombre de cada eje. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, ya estaría resuelto el ejercicio. Ven que ahora ya es más cortito, es decir, fue solo esto, fue solo reemplazar acá y listo. Y después graficar. Siempre un gráfico, chicos, siempre. Sea el cambio que sea, por ejemplo, aquí solo fue un cambio del precio de X, de hecho ni siquiera en el ejercicio lo plantea, pero lo ideal es que siempre lo hagan. Así van a, van a obtener puntos solo por el gráfico muchas veces, o así se ve más esfuerzo, que está más completo, ya que tienen un mayor dominio de lo que estamos haciendo. Ya, porque si solo colocan esto, igual está bien, pero con el gráfico mucho mejor, mucho, significativamente mejor. Porque así podemos ver que están realmente sabiendo y plasmando lo que se está calculando. De lo contrario, acá solo son cálculos. Ustedes perfectamente lo podrían haber hecho mecánicamente o no, pero acá está un desplante ya más gráfico de lo que sucedió, de lo que estamos calculando y el óptimo final. ¿Ya? Así que siempre les recomiendo gráficos. Ejercicio y gráfico, ejercicio y gráfico. Entonces vamos a pasar al ejercicio F, el cual nos está pidiendo lo mismo, un cambio, o sea, calcular las nuevas funciones, es decir, el óptimo de X, el óptimo de Y y el nivel de utilidad, pero con un aumento en el ingreso de un 10%. Es decir, pasamos de 14.000 a 15.400. Entonces, en vez de reemplazar el ingreso por 14.000, vamos a hacerlo con respecto ahora por 15.400. Entonces, nosotros acá teníamos ingresos dividido 4p de x. Y siempre va a ser todo con respecto al origen, a menos que el ejercicio diga lo contrario. ¿Ya? No es acumulativo. Es decir, ahora no vamos a considerar el precio que tuvimos en el ejercicio anterior, que era el precio de x26, sino que siempre lo vamos a considerar con respecto al origen. Como les reitero, a menos que el ejercicio diga en base a la pregunta anterior o un complemento de la pregunta anterior, uno de una forma así explícita. Sino siempre del punto inicial, que sería el equilibrio cero, el equilibrio inicial. En este caso, el ejercicio no plantea que fuese de la situación anterior, así que lo consideramos desde la situación inicial, es decir, con un precio de X20, un precio de Y35
y nuestro nuevo ingreso que va a ser de 15.400. Entonces reemplazamos ingreso dividido 4 PDX sería 15.400 dividido 4 por 20. Y eso nos va a dar un ingreso de, perdón, un consumo de X de 192,5. Para ahí hacemos lo mismo. PDX, PDI y nuestro nuevo ingreso. 3 ingresos dividido 4 PDI va a ser igual a 3 por 15.400 dividido 4 por 35. Y como resultado nos va a dar 330. Y ahora procedemos a calcular nuestra función, nuestra utilidad asociada a nuestra función indirecta de utilidad. Que acá lo mismo vamos a reemplazar por nuestro nuevo ingreso. Es decir, 3 elevado a 3 cuartos por el ingreso va a ser igual a por 15.400 dividido en precio de X elevado a un cuarto, que es lo mismo que 20 elevado a un cuarto, por el precio de Y elevado a 3 cuartos, que sería 35 elevado a 3 cuartos. Y ahora esto al resolverlo, vamos a obtener que nuestro nivel de utilidad asociado va a ser de 1153. ¿Ya? Aquí podemos observar un cambio que esta aumentó, o sea, el consumo de X aumentó, el consumo de Y aumentó, y el nivel de utilidad asociado aumentó. Todo aumentó en este caso. ¿Y por qué todo aumentó? Y ahora vamos a verlo gráficamente. Entonces nosotros inicialmente estábamos en la restricción destacada con azul, y ahora nos desplazamos a la función destacada con rosa. ¿Y esto por qué pasó? Porque ahora nuestro ingreso aumentó. Es decir, nosotros teníamos, este es nuestro ingreso real de X. Si el ingreso aumenta y el P de X se mantiene constante, toda esta expresión aumenta. Es decir, como ahora tengo más dinero, puedo consumir más unidades, ¿ya? Entonces, lo mismo se aplica tanto para X como para Y. Porque el precio de X ni de Y cambiaron, sino que lo único que cambió fue el ingreso. Entonces, si aumenta el ingreso, toda la expresión aumenta. ¿Ya? ¿Y esto a qué se traduce? A un desplazamiento paralelo de la restricción de presupuesto hacia la derecha. Y aquí está nuestro desplazamiento, desde el azul a la roja. Y aquí está marcada por esta flechita, para donde se movió. Entonces ahora nosotros estamos calculando el óptimo para la restricción destacada con rojo. Ya para esta función, nuestro óptimo de X va a ser 192,5 y 330 de Y. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es el nivel de utilidad asociado a esta función? Una utilidad de 1153. ¿Ya? Esta va a ser mayor que nuestra utilidad 0. ¿Por qué? Porque ahora nuestro ingreso aumentó. Por ende, ahora nuestra división entre lo alcanzable y lo inalcanzable aumentó. Es decir, ahora puedo alcanzar cosas que antes no podía. Es decir, inicialmente este punto, por ejemplo, era inalcanzable. Para la restricción azul, alcanzar esta curva de indiferencia es inalcanzable. Ya recordamos que todo lo que está bajo la restricción de presupuesto es alcanzable, y todo lo que está sobre la restricción de presupuesto lo podríamos considerar como inalcanzable. ¿Ya? Entonces, para la restricción de presupuesto inicial, nuestra curva de indiferencia final, la cual está asociada a 1153 útiles, es inalcanzable para la situación 0, pero no para nuestra situación actual, que sería con el cambio en el ingreso. Aumentó el ingreso, por ende, esta brecha cambió. Ahora, lo que está sobre nuestra nueva restricción de presupuesto se podría considerar como inalcanzable, y todo lo que está bajo esta restricción es alcanzable. Es decir, toda esta brecha de acá es nueva, ¿ya? Es lo que nosotros ganamos, tanto de consumo
ya tanto de X como de Y, como posibilidades de estas combinaciones. Ya todas las posibilidades, ya sean óptimas o no, podemos adquirirlas. ¿A qué me refiero con óptimas o no? Que cumplan con los axiomas, ya que recordemos que uno de los axiomas era que el consumidor siempre va a querer alcanzar su mayor, va a gastar lo máximo posible para alcanzar su nivel de utilidad lo más alto posible. ¿Ya? Es decir, situarse en un punto dentro de la restricción de presupuesto lo hace alcanzable, pero no eficiente. ¿Ya? Por ejemplo, es muy probable que a este punto existan muchas combinaciones que son una mejor decisión para esta persona. Lo mismo acá. Cualquier punto que esté dentro de la restricción son puntos alcanzables, pero no eficientes. Los puntos eficientes están delimitados por el borde, es decir, por la función misma. ¿Ya? Esos son puntos eficientes. ¿Por qué? Porque aquí estamos gastando todo nuestro dinero para alcanzar una cierta cantidad de combinaciones. ¿Ya? Pero en sí, lo que realmente hace que sea una decisión óptima, porque son eficientes, en el sentido de que gastan todo su dinero y alcanzan la utilidad lo más alta posible. ¿Ya? Pero esto no está sujeto a los gustos de cada persona, ¿ya? Los gustos de cada persona está sujeto por las funciones de utilidad. Por ende, al igualar lo que puedo con lo que no puedo comprar, con lo que me gusta y no me gusta, voy a obtener mi decisión eficiente, lo más óptima posible, considerando lo que me alcanza y lo que no, con lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿Ya? Así que así sería una decisión eficientemente óptima. Ya tendríamos nuestro punto óptimo para esta persona, ya en función de sus preferencias y sus necesidades y su ingreso. ¿Ya? Entonces ya con eso tendríamos listo nuestro ejercicio por el método del Lagrangiano. ¿Ya? Y eso sería ese ejercicio. ¿Ya? Ahora vamos a proceder a hacer este ejercicio, lo vamos a explicar un poquito más rápido porque ya entramos en calor, por decirlo de alguna forma, y ya tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, acá nos están diciendo que una persona consume sándwich y chocolate con esta función de utilidad. Además, se sabe que posee un ingreso monetario de 25.400 y el precio de los sándwiches y los chocolates son de 1.500 y 1.200 respectivamente. Nos están pidiendo nuestras funciones marshallianas y función indirecta de utilidad, calcular, es decir, evaluar cuál va a ser nuestro óptimo para las demandas y nuestro nivel óptimo de utilidad. Y nos plantean ejercicios: qué pasa si el ingreso de Matías se duplica, cómo cambia el nivel de utilidad, y si el precio del chocolate aumenta en 500, cómo cambian los óptimos de consumo de cada bien. Entonces, vamos a proceder a calcular, plantear nuestro ejercicio. Entonces, los datos, primero lo primero, que sería la función de utilidad, el ingreso y el precio de cada bien. Entonces vamos a proceder a calcular las utilidades marginales. Este va a ser el método corto, ¿ya? Entonces tenemos utilidad marginal de X, utilidad marginal de Y. Me refiero corto, ¿por qué? Porque acá ya tenemos un conocimiento teórico y técnico de lo que queremos hacer, ¿ya? O sea, sabemos que nosotros queremos igualar pendientes para obtener un punto tangencial, ¿ya? Mientras que el otro es un método general, que no necesariamente tenemos que conocer la teoría de lo que queremos hacer, sino que solo conociendo el planteamiento de ese ejercicio, es decir, con el planteamiento del lagrangiano, podemos obtener las funciones y todo. Ya en este caso, que sería el método corto, ya tenemos que tener un conocimiento previo de qué estamos haciendo. Es decir, lo que queremos hacer es buscar un punto tangencial entre la restricción de presupuesto y la función de utilidad. ¿Ya? Y entonces sería igualar la pendiente de cada función y con eso vamos a obtener nuestra senda óptima de consumo. Y de ahí en adelante es lo mismo que hicimos en la otra con el otro método, ¿ya? Pero acá tenemos un conocimiento teórico de lo que queremos hacer. Entonces, calculamos las utilidades marginales, que sería derivar la función de utilidad con respecto a x e y. Y aquí vamos a obtener que la función de utilidad, o sea, la utilidad marginal de x es 4xy, y la utilidad marginal de y va a ser 2x².
Entonces, lo importante, como se inicia siempre un ejercicio, planteamos el problema, que en este caso sería un problema de maximización. ¿Ya? Terminando aquí, les voy a explicar un poquito sobre como una introducción a lo que van a ver mañana, que correspondería al otro problema del consumidor, que sería el problema de minimización, ya que la próxima semana, como no tenemos ayudantía, puede que tengan ahí un espacio y después ya la próxima semana tienen evaluación, así que voy a explicarle un poquito teoría y después ya la vuelta del receso vemos a profundidad el problema de minimización para que estén listos para su evaluación. Entonces, tenemos que plantear el problema de maximización, que siempre va a ser maximizar nuestra función de utilidad, que en este caso se va a hacer u es igual a 2x cuadrado y, sujeto a nuestra restricción de presupuesto. Ya, esto es genérico para todos. Para todo el problema de maximización se plantea así. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es buscar el punto tangencial, es decir, igualar ambas pendientes. Por ende, vamos a plantear nuestra pendiente de la función de utilidad, que recordemos que es utilidad marginal de x dividido la utilidad marginal de y. Y esta va a ser nuestra TMS, o tasa marginal de sustitución. Y la pendiente de la restricción de presupuesto, que va a ser precio de x dividido en precio de y. Y esto es igual a la TSE, o tasa de sustitución de mercado, o también la pueden encontrar como TMSM, que sería la tasa marginal de sustitución de mercado, o que significa lo mismo, tasa de sustitución de mercado. ¿Ya? Son las formas que pueden encontrar la sigla. Entonces, ya teniendo claro que queremos igualar estas dos pendientes, es decir, queremos igualar estas dos expresiones, a partir de aquí vamos a comenzar el ejercicio. Vamos a igualar esas dos expresiones y vamos a despejar ya sea x o y, lo que se haga más fácil, con el fin de obtener nuestra senda óptima de consumo. Entonces, bajamos acá y tenemos TMS es igual a la TSN, ¿verdad? Esa es nuestra condición de equilibrio. Es decir, que esa expresión en siglas se traduce matemáticamente en esto, que sería la utilidad marginal de x dividido utilidad marginal de y es igual a p de x dividido p de y. Entonces ahora reemplazamos, y nosotros ya calculamos la utilidad marginal de x e y, y el precio de x y el precio de y lo dejamos así, tal cual, con sus mismas siglas. Entonces va a quedar 4xy dividido en 2x cuadrado. Simplificamos esta x con el cuadrado de la x y nos va a quedar 4y dividido en 2x. Acá esto podríamos haber simplificado, pero lo omití en este momento. ¿Ya? Pero también se puede haber simplificado el 4 con el 2. Entonces nos queda que la senda óptima de consumo va a ser igual a 2p de x por x dividido en 4p de y. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar esta senda óptima de consumo en nuestra restricción de presupuesto, que va a ser siempre nuestro condicionante de nuestro problema. Siempre se va a reemplazar en la condición. ¿Ya? Eso es importante porque de momento uno lo puede ver como más lógico, ¿ya? Y aparte del proceso, pero cuando cambiamos la perspectiva, es decir, al otro problema, lo más recomendable es reemplazarlo en la restricción, o sea, en la condición, lo que hice después de sujeto A. Ya que con el problema de minimización va a cambiar esta perspectiva y se pueden confundir. Así que les recomiendo no memorizarse que siempre se reemplaza en la restricción de presupuesto porque no es así. En este caso es así porque esta es nuestra condición de equilibrio. ¿Ya? Nuestra condición es la restricción de presupuesto. ¿Ya? Siempre les recomiendo reemplazarlo en todo lo que está después del sujeto A. Entonces vamos a reemplazar nuestra senda óptima de consumo en la restricción de presupuesto. Por ende la y la vamos a reemplazar por esta expresión. Entonces nos va a quedar p de x por x más p de y por 2p de x por x dividido en 4p de y. Y ahora simplificamos todo lo que podamos. Acá se simplificó entonces.
con el 4, el P de I con el P de I, y nos va a quedar, reescribimos la expresión ya que no podemos simplificar más, y nos queda P de X por X más P de X por X medios es igual a I de ingreso. Esto se puede sumar, entonces nos va a quedar 3P de X por X dividido en 2. Y es decir, ahora lo que nos queda por hacer es despejar la X. Y nos vamos a quedar que X es igual a 2 veces el ingreso dividido 3P de X. ¿Ya? Y esa sería nuestra marshaliana de X. Ahora vamos a pasar a calcular la marshaliana de Y. Entonces, vamos a utilizar la senda óptima de consumo, ¿ya? Y acá vamos a reemplazar nuestra marshaliana de X, ¿ya? Recordemos que esta fue nuestra marshaliana de X que calculamos recién. Y aquí vamos a reemplazar, o sea, acá en nuestra senda óptima de consumo vamos a reemplazar esta función, ¿ya? O sea, donde aparezca la X, vamos a reemplazar por 2 veces el ingreso dividido en 3P de X. Es decir, acá está la ya reemplazada. Conservamos el lo inicial, que sería 2P de X dividido en 4P de Y. Y esto lo vamos a multiplicar 2 veces el ingreso dividido en 3P de X. Entonces, 2 por 2 son 4 y 4 con 4 es 1. Así que simplificamos los 2 y el 4. Y ahora solamente es, de acá, esta P de X con este P de X. Uno está multiplicando, el otro dividiendo, por ende se simplifica y nos da 1. Entonces ahora reescribimos esta expresión y nos queda que I es igual a ingreso dividido en 3P de I. Y acá estaría nuestra representación formal de nuestra marshaliana de I. Es decir, que tenemos la marshaliana de X y la marshaliana de Y. Listas. Ahora nos quedaría solo reemplazar nuestra, o sea, calcular nuestra función de utilidad indirecta. Nuestra función de utilidad inicial y reemplazamos las demandas. Recordemos que al momento de reemplazar, el nombre de la función cambia. Esto es importante. ¿Ya? Dejamos de llamarla U y le llamamos V y le colocamos sus nuevas variables. En vez de ser X e Y, es decir, las cantidades van a ser los factores, que serían el precio de X, el precio de Y y el ingreso. Entonces reemplazamos 2 por X cuadrado, reemplazamos la X por nuestra demanda marshaliana de X, es decir, 2 veces el ingreso dividido en 3P de X. Y todo esto al cuadrado por el ingreso, por I, que sería ingreso dividido 3P de I. Ahora, eliminamos los paréntesis, elevando cada uno de los términos dentro del paréntesis al cuadrado en el caso de la X. ¿Ya? Entonces nos va a quedar 2 por X, 2 al cuadrado, por ingreso al cuadrado dividido en 3 al cuadrado, P de X al cuadrado, por I dividido en 3P de Y. Ahora vamos a simplificar toda esta expresión. Por ejemplo, estas se pueden multiplicar, por ende se conserva la base y se suman exponentes. Lo mismo pasa con el 2 y lo mismo pasa con el 3. Entonces tenemos 2 elevado a 3 sería 8 y 3 elevado a 3 es 27. ¿Ya? Entonces tenemos que ingreso se conserva la base y se suma el exponente, es decir, el ingreso elevado a 3. Y tenemos que, lo otro se conserva, porque no tenemos más P de X ni siquiera ni más P de Y. Entonces nos queda que nuestra función indirecta de utilidad va a ser igual a 8 dividido 8 veces el ingreso al cubo dividido en 27 P de X al cuadrado por P de Y. ¿Ya? Y con eso tendríamos nuestra función lista. ¿Ya? Y ahora es solamente, ya teniendo nuestras tres funciones, es decir, nuestra marshaliana de X y Y, y además nuestra función indirecta de utilidad, podemos evaluar sea lo que sea. ¿Ya? Entonces nos están pidiendo en la B evaluar directamente con la información inicial, es decir, con el precio de X 1500, con el precio de Y 1200 y un ingreso de 25.400. ¿Ya? Entonces reemplazamos los datos y nos va a dar que 2 veces el ingreso dividido en 3 por el precio de X
Es decir, 2 por 25.400 dividido en 3 por 1.500 va a ser igual a 11,289. Lo mismo hacemos para ahí. Reemplazamos los mismos datos, precio de X por 1.500, precio de Y por 1.200 y el ingreso por 25.400. Lo cual quiere decir 25.400 dividido en 3 PDI, que sería 1.003 por 1.200, nos va a dar un resultado de 7,056. Vamos a hacer lo mismo para nuestra función de utilidad indirecta. Por ende vamos a multiplicar 8 por el cubo del ingreso dividido en 27 por el cuadrado de P de X por el PDI, ya que sería 1.200. Y esto nos va a dar un resultado de 1.798,306. ¿Ya? Es decir, ahora es solo graficar. ¿Ya? Y ya explicamos cómo graficar y los datos respectivos. El ingreso real para cada caso, ¿ya? El eje del nivel de utilidad asociado, el consumo óptimo de X y el consumo óptimo de Y. ¿Ya? Con eso estaría completo nuestro gráfico. Entonces ya tendríamos lista esa pregunta. Ahora nos están preguntando, en la C nos preguntaban solo por el nivel de utilidad. ¿Ya? Es decir, no importa que haya pasado, no es relevante cómo cambia el consumo, al menos para la pregunta. Nos dice lo que nosotros queremos calcular y saber qué pasó con el nivel de utilidad. Por ende, tenemos que el ingreso pasó a 50.800, ¿ya? Hubo un incremento en el ingreso. Entonces vamos a hacer la misma evaluación que hicimos aquí con respecto a la utilidad, pero ahora con una nueva utilidad, que igual va a ser 50.800. Recordemos que decía que la utilidad se duplicaba, o sea, perdón, el ingreso se duplicaba. Entonces, tenemos que hacer la misma evaluación, pero con un ingreso nuevo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Vamos a reemplazar los datos. Ya, ahora en donde antes ocupábamos el 25.400, ahora vamos a utilizar el 50.800. Entonces, reemplazamos los datos y nos dio como resultado 14.386. Cabe destacar que inicialmente nos daban 1.798, ¿ya? Y cuando el ingreso se duplicó, el nivel de utilidad cambió significativamente. Se aumentó casi unas 13 veces, ¿ya? Entonces, podemos apreciar que no hay una relación directa entre lo que aumenta, por ejemplo, no necesariamente se aumentan las cosas en la misma proporción. Ya va a depender de la importancia de cada variable. En este caso, el nivel de utilidad está fuertemente asociado al ingreso, ya que tiene un exponente cúbico, ¿ya? Entonces, un impacto en el ingreso va a afectar significativamente al nivel de utilidad, ¿ya? No necesariamente porque se duplique el ingreso, obligatoriamente se va a tener que duplicar el nivel de utilidad. No, tienen una relación diferente. Ya en este caso es cúbica, por ende amplifica significativamente un cambio pequeño en el ingreso, se traduce en un gran cambio en el nivel de utilidad. ¿Ya? Y aquí nos damos cuenta. Pasamos de 1.700 a 14.000. ¿Ya? Entonces eso es importante destacar. Ya aquí como nosotros nos estaban preguntando por el ingreso, o sea, por el nivel de utilidad, nos limitamos a responder de esta manera. ¿Ya? Es decir, que primero calculamos, ¿ya? Que sería evaluar. Después escribimos una respuesta que hace referencia a lo que le estaba comentando, ya que el nivel de sensibilidad del ingreso con respecto al nivel de utilidad es significativo, por lo tanto, un aumento en el ingreso, un pequeño aumento en el ingreso, se traduce en un gran aumento de la utilidad. ¿Ya? Hasta acá ustedes pueden colocar una variación porcentual. No sé, ahí ustedes pueden complementarlo y explicarlo de la mejor forma posible, pero haciendo referencia a lo que les estaba comentando. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a proceder a la D, la cual nos estaba dando un nuevo precio de X. Inicialmente el precio de X era
de 1500 y ahora va a pasar a ser de 2000. Entonces aquí evaluamos, ya, aquí no calculamos necesariamente el nivel de utilidad, pero si no lo calculamos tenemos que hacer referencia de que el nivel de utilidad 1 va a ser distinto al 0, ¿ya? Entonces, primero calculemos cuánto va a ser el consumo óptimo de X y cuánto va a ser el óptimo de Y. Ya, reemplazamos los datos, en vez de colocar 1500, vamos a colocar 2000 en el precio de X. Entonces nos damos cuenta que, primero que no hay una relación directa entre ambos bienes. ¿Por qué? Porque el cambio en el precio de X no afectó al consumo de Y. Por ende son bienes no relacionados. Observación 1. Ya ahora vamos a tener que hacer el cambio gráfico. Ya cuando hay cambios de precios, reitero, lo mejor es hacer el cambio, ya graficar el cambio. Es decir, pasamos de la situación que voy a destacar con rojo. Esta era nuestra situación 1, esa es nuestra situación 0 en realidad, con una utilidad 0. Y vamos a pasar al azul. Ya que hubo un cambio en el precio, aumentó el precio, por ende ahora mi ingreso máximo, o sea, mi consumo máximo de X va a disminuir, ya que ahora se hizo más caro y yo tengo el mismo dinero. Entonces, rotamos esto hacia la izquierda. Nos acercamos más hacia el origen. Por ende, nuestro nivel óptimo de consumo disminuyó. ¿Ya? Y por ende, al disminuir nuestro consumo y a la vez retroceder nuestra función de utilidad, necesariamente vamos a tener que obtener o llegar a una combinación que su nivel de utilidad va a ser menor que el inicial, ¿ya? Porque ahora no puedo consumir lo mismo que antes, ¿ya? De hecho, el único cambio que hubo en el óptimo fue que la cantidad consumida de X disminuyó, se ajustó a nuestro nuevo precio. Ya pasamos de 11 y fracción a 8 y fracción, ¿ya? O sea, hubo solo un retroceso en X. En Y siguió exactamente igual, ya 7,056. ¿Por qué? Porque son bienes no relacionados. ¿Ya? Entonces, aquí no calculamos en este caso la utilidad final, lo que sí se lo recomendaría, ¿ya? Pero si no se calcula, tenemos que hacer referencia que la utilidad 0 va a ser mayor que la utilidad 1, ¿ya? Es decir, nuestra utilidad 1 va a ser inferior a 1798. ¿Ya? Puede ser 1000, 1500 o fracción, o menos, ¿ya? Pero hacemos referencia a eso. Entonces ya tendríamos el ejercicio 4 es un ejercicio que se los dejo para que ustedes lo hagan. Ya lo pueden plantear de las dos formas, ya con el proceso de maximización, o sea, el proceso de maximización con Lagrangiano o sin Lagrangiano. Sí, la voy a subir, terminando aquí la subo de inmediato. El video se lo subo durante el día, ¿ya? Ya, ahora aprovechando los minutitos que nos quedan, antes, bueno, terminamos a las 12, así compensamos los 10 minutos de break. Quiero explicaros un poco sobre el proceso, el otro problema, ya el cual sería el problema de minimización, para que tengan claridad. Entonces, bueno, voy a irme mejor a una parte que no haya tanto. Ya, aquí. Entonces, acá tenemos, voy a dividir la hojita en dos, tenemos dos problemas. Tenemos nuestro problema de maximización, que al cual ya lo conocemos, ya son expertos en este método. Entonces tenemos maximización de la utilidad, ya X, Y, y acá vamos a tener una función, voy a colocarle f, X, Y, y aquí vamos a tener una función, y esta va a estar sujeta a una restricción, ¿verdad? Y esa restricción era nuestra restricción de presupuesto, es igual a P de X por X, P de Y por Y. Ya, esto es lo que nosotros hicimos recién. Ya de aquí sacábamos nuestra marcha X marshalliana, la Y marshalliana y nuestra V.
Ya teníamos estas tres funciones. Y estas estaban en función de precio de X, precio de Y del ingreso. Lo mismo acá, precio de X, precio de Y del ingreso. Y esto igual en las mismas variables. Entonces, ahora lo que nosotros queremos hacer es ver otra perspectiva para solucionar el mismo problema, pero planteándolo de otra forma. Es decir, nosotros acá tenemos un ingreso, o sea, tenemos una cierta cantidad de dinero, y nuestro problema es, ya, nosotros lo planteamos así. ¿Cuál va a ser mi máximo nivel de utilidad que puedo alcanzar con el dinero que tengo? ¿Cierto? Así se interpreta esto, que sería el problema de maximización. Alcanzar la utilidad más alta posible considerando un nivel determinado de ingreso. Entonces, ahora el problema de minimización lo plantea de una forma contraria. Es decir, vamos a plantear el problema acá y se los voy a explicar. Sujeto A. X, Y. Ya, y esto va a ser una función, ¿cierto? F de X, Y. Entonces, el problema de minimización lo que plantea es cuál es el mínimo gasto que tengo que realizar para alcanzar un determinado nivel de utilidad. Por ejemplo, si yo quiero alcanzar una utilidad de 1000, ¿cuánto sería el mínimo gasto que tengo que hacer para alcanzarlo? Ya, el problema de maximización lo planteaba de una forma contraria, considerando como base el ingreso, ya, cuánto es el máximo nivel de utilidad que puedo alcanzar con 1000 pesos. Mientras que el problema de minimización utiliza como constante la utilidad. ¿Ya? Acá en el ejercicio de maximización consideramos constante el ingreso, mientras que en el problema de minimización consideramos constante la utilidad. ¿Ya? Es decir, considerando una utilidad de 1000, ¿cuánto es el mínimo gasto necesario que debo realizar para alcanzar esta utilidad de 1000? ¿Ya? Entonces, a partir de aquí vamos a obtener también tres funciones. ¿Ya? Aquí, ojo, puse E. La E significa gasto. La I significa ingreso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso el gasto va a ser variable. Va a ir variando en función del nivel de utilidad asociado. Entre más alto es el nivel de utilidad que quiero alcanzar, mayor va a ser el gasto que debo realizar. ¿Ya? Mientras que el ingreso se considera como dado. Mi ingreso es 1000, mi ingreso es 500. Es un dato conocido, ¿ya? Fijo. Mientras que acá va a ser un dato variable. ¿Ya? Por eso se hace la distinción entre ingreso y gasto. ¿Ya? En este caso, el gasto va a ser variable en función de mi nivel de utilidad que deseo alcanzar. Por ende, aquí voy a tener igual tres funciones. Voy a obtener una X, la cual va a ser mi demanda de X, y la de Y, ya, pero estas no se van a llamar maxalianas, se vayan a llamar hicksianas o demandas compensadas, ya. Entonces, pero yo las llamo normalmente X hicksiana e Y hicksiana, ya. La X marshaliana o demanda ordinaria, y acá tenemos X hicksiana o demanda condicionada. Entonces, estas van a estar en función de otras variables, muy similares, pero otras variables. Acá sería el precio de X, se conservaría, el precio de Y también se conservaría, pero no puedo considerar el ingreso como constante. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando un ingreso mínimo, es decir, el mínimo gasto que tengo que hacer para alcanzar el nivel de utilidad. Por ende, no puedo considerar el ingreso como fijo, como conocido. Así que lo que vamos a utilizar acá va a ser la utilidad. ¿Ya?
Por eso les decía que es importante reemplazar en lo que acompaña a la función. Acá nosotros consideramos nuestra restricción de presupuesto como fija. ¿Por qué? Porque yo utilizaba esta función como delimitante. ¿Por qué? Porque yo quería utilizar un ingreso conocido para saber una utilidad desconocida hasta el momento. Mientras que acá yo quiero alcanzar un nivel de gasto desconocido, pero considerando como base un nivel de utilidad conocido, ¿ya? Una utilidad fija, que sería la que yo quiero llegar, ¿ya? Acá tiene una U y una barrita arriba, significa que es utilidad constante. Entonces, ambas demandas van a estar en función de estas tres variables, P de X, P de Y y la utilidad, ¿ya? Entonces, ya teniendo estas dos funciones, que el proceso es exactamente el mismo, igualamos pendientes y todo, pero la única diferencia es que en vez de reemplazar en la restricción de presupuesto, vamos a reemplazar nuestra función de utilidad, ¿ya? Y bueno, cuando ya lo vean, vamos a practicarlo como corresponde. Ahora lo estoy explicando en el papel para que tengan una noción y una claridad de lo que van a ver mañana. Entonces, ya no podríamos calcular una función de utilidad indirecta, ¿ya? Porque aquí no estamos buscando utilidad, ¿ya? Aquí estamos buscando gasto. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Una función de gasto indirecto, es decir, E. E en función de precio de X, precio de Y y de la utilidad, ¿ya? Y entonces ya tendríamos nuestras dos perspectivas, ¿ya? Esta es perspectiva conocida, ya sabemos esto, ya sabemos esto, ya sabemos esto. Esto lo vamos a ver pronto, quedaría pendiente. Y cómo pasar de aquí a acá y viceversa, porque estos son conmutativos. Podemos pasar de un problema a otro. Podemos partir maximizando y podemos sacar las 6 funciones, ¿ya? De momento solo hemos visto 3, ¿ya? Pero podemos fácilmente pasar de un problema de maximización obteniendo la marcha-lena de X, la marcha-lena de Y y la función indirecta de utilidad, y a partir de aquí pasamos a la función de gasto y obtenemos la hicksiana de X y la hicksiana de Y, ¿ya? Estas dos funciones, es decir, la hicksiana de X con la marcha-lena de X, ambos nos dan el óptimo consumo de X, pero que utilizan variables diferentes. La única variable distinta es el nivel, una que utiliza ingreso y la otra utilidad, ¿ya? Así que en función del dato que tengan, van a tener que saber qué aplicar, si es un problema de maximización o un problema de minimización, ¿ya? Eso siempre se los va a dar el ejercicio. De momento, solo hemos visto ejercicios de maximización. ¿Por qué? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo sé si es maximización o minimización? Netamente por los datos que les dan. Si les dicen el ingreso, ustedes ahí al tiro tienen que darse cuenta, ya, de momento, si me dan el ingreso, es un problema de maximización, a menos que el ejercicio diga lo contrario. Ya, por ejemplo, si el ejercicio en la pregunta le coloca explícitamente, utilice el método de minimización para obtener no sé, las hicksianas de X, obtener los óptimos de consumo. Si se los piden así, perfecto. Tienen que utilizar el proceso de minimización. Pero de lo contrario, si les dan el ingreso, ustedes asumen que es maximización. Y viceversa, si les dan un nivel de utilidad en vez de ingreso, tienen que asumir que es un problema de minimización, ¿ya? Pero este problema del consumidor, uno puede pasar de un lado a otro. Esto va a ser todo lo que vamos a ver con respecto al RA1. Ya, a la teoría del consumidor, esto sería un resumen súper genérico. De hecho, acá hay hartas cosas que faltan, acá abajo, ¿ya? Pero, ¿para qué complicar más la historia? De momento quedémonos con eso, para que tengan una perspectiva general de lo que se trata el problema del consumidor. Ya partimos acá, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Esto es lo que van a ver mañana y ya las próximas semanas van a ver la parte de abajo. Cómo pasar de una a otra y viceversa. Cómo puedo después pasar de aquí hacia acá y viceversa. Por ejemplo, conteniendo nuestra función indirecta de utilidad, ¿cómo podemos calcular la marcha liana de X y la marcha liana de Y? También es algo que vamos a ver más adelante. ¿Ven? Por eso les digo que partiendo de un problema, sea cual sea, podemos obtener todas las funciones. ¿Ya? Eso principalmente. Bueno, me fui un poquito del ejercicio en sí, pero creo que no estaba de más explicarlo.
para que hacerles un panorama general de todo lo que hemos visto y lo que vamos a ir viendo en las próximas semanas. ¿Ya? ¿Dudas al respecto, chicos? En alguna parte, lo siento, no paré a preguntar antes, pero ahora es el momento. Bueno, si no tienen dudas, bueno, daríamos por finalizada lo que es... Ah, aquí hay algo. Ya. Me parece que esté claro. Bueno, cualquier cosa igual, un correo o lo que sea, ojalá practiquen, vayan de a poquito. O sea, hoy día, por ejemplo, hagan el ejercicio siguiente, que el que no hicimos, que es muy parecido al ejercicio uno inicial, ¿ya? Pero que lo hagan con los dos métodos. Deben llegar exactamente a las mismas demandas. Ya si llegan a eso, ya podrían decir que ya están claros en todo el proceso uno o problema primario, ya que sería esta parte de acá. ¿Ya? Después vamos a ir viendo la otra parte, ¿ya? Pero yo creo que lo que siempre, lo que el profesor les va a pedir, yo creo que en realidad va a ser, al principio les va a pedir el método formal, obviamente, pues, para saber si lo conocen o no, pero ya después, como vamos a ir avanzando en el curso, ya el método formal va a ir quedando atrás, ya van a ir usando el método PORT, ya, y con el cual sí consideraba un conocimiento teórico de lo que queríamos hacer, ya que no de la nada vamos a llegar y decir la utilidad marginal de X dividido utilidad marginal de Y va a ser igual a precio de X y precio de X. Ya, hay una teoría detrás que lo respalda. Ya, pero sí después lo que podemos considerar como punto de partida. Pero yo creo que en los primeros casos, hasta el primer certamen, es muy probable que les pidan al menos un ejercicio con el método formal, ya que sería con Lagrange. Ya, así que, por favor, practiquen ambos métodos, hagan el ejercicio, el último ejercicio de la guía por ambos métodos y deberían llegar a las mismas funciones por ambos métodos. Ya, bueno, eso sería todo por hoy. Y bueno, salimos bastante, 20 minutitos, bueno, sin el break, 10 minutitos antes, pero eso sería lo que queríamos abordar hoy. ¿Ya? También el ejercicio tiene unos cuantos comentes, que es principalmente teórico. Ya eso sale en los libros, en los capítulos, así que por eso no me abordo a explicarlo, prefiero optimizar el tiempo en la matemática. ¿Ya? Bueno chicos, que tengan un buen día. Nos vemos en 2 semanas, ya que la siguiente es de receso, así que igual, cualquier cosa, correo, no sé, ustedes me preguntan nomás, yo atento a sus consultas. Eso sería todo por hoy. Que estén súper bien. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Nos Profe, nos vemos. vemos. Chao, Chau, profe, chau. Profe, cuídese. que esté Gracias, bien. ustedes igual, que estén todos súper bien.